Es mucho más que un patrimonio, un legado histórico, incluso el alma de la ciudad. Los conventos son lugar de retiro, trabajo y oración, elegidos así por hombres y mujeres que libremente han decidido tomar un camino que es el servicio a Dios. El patrimonio monumental custodiado por las comunidades religiosas durante siglos supone una oportunidad para conocer el devenir de la historia en sus propios escenarios, allí donde se hizo. Mucho se ha escrito sobre los orígenes, los avatares de la historia, el patrimonio y el arte de conventos e iglesias de Toledo. Hoy les proponemos un recorrido inusual porque el último libro del periodista Javier Guayerbas nos invita a disfrutar del patrimonio de otra manera, a perdernos por calles, callejones y plazas y mirar con otros ojos lo que ya conocemos y lo mucho que aún nos queda por conocer. Ha titulado su último libro Iglesias y conventos de Toledo. Pues ese día que te llega la caja a casa con tus primeros libros, abres, la primera sensación es la de el olor, ese olor a tinta, ¿no? Ese olor a imprenta, a libro recién salido de imprenta. Visualmente, bueno, pues los diseños de Almuzara, si conocemos las colecciones de esta editorial, estas colecciones que dedica al patrimonio y a la cultura y al arte, pues son muy cuidadas, son ediciones exquisitas, podemos decir, para este tipo de libro, que no deja de ser un libro guía documentado, pero es un libro guía para conocer Toledo, para conocer la ciudad a través de ese patrimonio conventual, eclesiástico, sacro, y también es importante que en el libro dedicamos una pequeña parte a las ermitas y a las capillas de Toledo, que son las hermanas pequeñas de alguna forma, a las que no les hemos dedicado atención específica y concreta. Siempre nos centramos en la catedral, San Juan de los Reyes, los grandes conventos con sus grandes claustros, esas iglesias conventuales con sus retablos, pero las ermitas tienen también un valor histórico importante, un valor patrimonial muy importante, y conservan obras de arte maravillosas también que podemos conocer a través de las páginas de este nuevo libro. ¿Cómo lo has hecho? Porque, claro, para hacer ese repaso tan amplio, primero hay que saber seleccionar, porque, claro, con este patrimonio que tenemos, ¿no?, en la ciudad de Toledo, pero, claro, es que no falta nada. Empezamos por la catedral. Empezamos por la catedral. No podíamos comenzar un libro, una guía de iglesias y conventos de Toledo sin centrarnos en la catedral y recorrerla como a mí de alguna forma me gusta recorrerla cuando viene algún amigo o algún familiar que no conoce la catedral, pues desde ese punto de vista, desde esa anécdota de poner la lupa en determinada obra de arte, recorrer determinado rincón, huyendo un poco de la ruta, digamos, en sí, turística, clave y básica, ¿no? Pues la catedral ha querido abordar precisamente desde ese otro punto de vista, al detalle y a la anécdota, a lo que a mí me gusta personalmente de la catedral y lo que a mí me gusta transmitir cuando viene un amigo o un familiar a la catedral de Toledo. Y de ahí ya damos el salto a las iglesias, y de las iglesias a los conventos, y de ahí nos vamos a las ermitas y a las capillas. Venga, pues me voy a hacer yo, voy a sentir como ese amigo que te acompaña en este recorrido. Venga, si lo empezamos en la catedral, ¿dónde me llevas? Bueno, pues visita en la catedral muy importante. Tenemos que irnos a ver, lo primero yo siempre es la custodia de Enrique de Arfe, y aprovechamos para explicar que Toledo tiene dos fiestas de interés turístico internacional. Una de ellas es el Corpus, con esa custodia maravillosa, la que procesiona Jesús sacramentado, el Santísimo, y es otra fiesta también que es la Semana Santa de Toledo, ¿no? Una ciudad en Castilla-La Mancha con dos fiestas de interés turístico internacional por ese valor cultural y patrimonial del que venimos hablando durante la entrevista. De la custodia de Enrique de Arfe no nos podemos perder el transparente de Narciso Tomé, ver esos rayos de sol, cómo penetran por la piedra, cómo le dan vida a esas pinturas y a esas esculturas, es otro de los imprescindibles de la catedral. Y podemos terminar, pues si hacemos 3 puntos clave, en la sala capitular, restaurada en los últimos años, con esas pinturas también, esos retratos de los arzobispos y prelados de siglos atrás, cómo han recuperado el color y la viveza de esas pinturas. Yo creo que son los 3 imprescindibles, muy por encima, porque si nos vamos a la sacristía, a la antesacristía, a las salas contiguas con esa magnífica colección, esa pinacoteca, ese magnífico museo también ya fuera de la catedral de tapices, de orfebrería, en el antiguo colegio Infantes, es inabarcable, ¿no? La catedral en un día, imposible, imposible de verla y de disfrutarla, y cada vez que asistes, y bien lo sabéis, descubres algo nuevo, ¿no? Un matiz nuevo. Qué importante es visitar la catedral por la mañana, por la tarde, cómo cambia la luz, las vidrieras, es un espacio para mí mágico, especial en Toledo.
Fíjate, yo creo que es un añadido importante. Tú eres periodista y yo creo que al final los que nos dedicamos a esta profesión, que tiene sus dificultades, Sí. todos somos conscientes, ¿no? pero que es tan gratificante, que tanto nos llena, pues al final somos testigos, ¿no? De cómo van sucediéndose los distintos acontecimientos. Cuando aludías a la catedral y a la custodia, el poder ver, el poder seguir la restauración, a la que también, ¿verdad?, das buena cuenta, ¿no?, en el libro, la restauración de la custodia, cuando la vimos salir ese corpus, bueno, esas imágenes maravillosas, impresionantes, ¿no?, que nos dejó, pero yo creo que al final haber sido testigos, ¿no?, de cómo fue todo ese proceso que fue, bueno, para hacer una película. ¿No? Totalmente, totalmente. Qué importante es, como dices, nuestra profesión, Sí. ¿no?, el periodismo, la comunicación, cómo nos permite acceder a determinados espacios o conocer determinados detalles de determinados acontecimientos históricos, como fue la restauración de la custodia. Bueno, pues he aprovechado ese punto de vista, esa visión periodística también para incorporarlo a esta guía, con ese lenguaje también del periodista que usamos, un lenguaje cercano al ciudadano, un lenguaje de calle para que todo el mundo lo entienda. Por lo tanto, es una guía dirigida también a todos los públicos, y no solo al toledano o no solo al turista, sino a todos los públicos. Sin duda, la riqueza artística de la catedral es tal que no hay rincón que no emocione al recorrerla. Arquitectos, pintores, escultores supieron interpretar con sentido la fe católica y llegar con su talento más allá de la belleza. Pero este es solo el punto de partida de la ruta que les proponemos. La siguiente parada, Santa Clara. Me encanta su iglesia por ver ese contraste de retablos, ¿no? Sí. Las dos naves conjuntas de la iglesia y ver sus dos retablos con las pinturas de Tristán. Para mí esa imagen me impresiona y me sigue sobrecogiendo, ¿no? Como las iglesias conventuales son pequeñas enciclopedias de historia del arte, y como no hace falta entrar a Wikipedia para hacer un recorrido por la historia del arte. Lo mejor, venirse a Toledo, disfrutar de su patrimonio y acceder a una de estas iglesias. En San Andrés, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer todo el proceso de estudio y pequeña musealización que se hizo en su cripta de las momias, esas momias famosas de San Andrés. Pues esa imagen también me impactó, ¿no? Asomarme a ese espacio, a esa baldosa, debajo de esa baldosa, y ver esas momias en vertical, apiladas. Bueno, pues es una de las imágenes, ¿verdad?, y pedazo de trabajo de investigación científico, ¿no?, también histórico, y por qué no, son momias que son patrimonio de la humanidad porque están en Toledo y nos cuentan también una historia importante de esa evolución de estos edificios, como en este caso es la iglesia de San Andrés, la capilla de Santa Catalina del Salvador, maravillosa, restaurada también recientemente. Hablo mucho de restauraciones, pero es que ha sido muy importante, ¿no?, ese proceso de conservación y de restauración, que Toledo tiene esa conciencia de conservación patrimonial, a lo mejor a veces no como quisiéramos ni en el nivel que quisiéramos, pero yo creo que sí que es una ciudad con conciencia patrimonial, y eso de alguna forma pues se ve manifestado, ¿no?, en las administraciones que se vuelcan y en iniciativas privadas que se vuelcan en recuperar, en mantener y en conservar todo este patrimonio. Sí, y te iba a decir incluso, fíjate, lo que tenemos y lo que tuvimos, porque me has recordado un reciente hallazgo, ese descubrimiento que se hizo de la iglesia de San Martín, también, ¿verdad? También. Y que uno cae en la cuenta, bueno, pues de la maravilla que es esta ciudad, ¿no? ¿Cuánto nos quedará incluso por descubrir? Y las sorpresas, eso ¿verdad? es, las sorpresas que nos depara en cualquier tipo de obra o cualquier pequeña intervención, que de pequeña tiene poco, ¿no? Porque abres y es una caja de sorpresas que sigue ofreciéndote datos, ofreciéndote nuevas líneas para estudiar la historia de Toledo. Y has ido descubriendo, a raíz de escribir el libro, también has hecho tus propios descubrimientos. Sé que hay una imagen de la Virgen en la fachada de la catedral, ¿verdad?, que también para ti ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa descubrir, todos conocemos esa Virgen, es una Virgen que está en Hornacina, en la calle Cardenal Cisneros, una Virgen negra, de las denominadas negras, ¿no?, románica. Se ve que es una réplica, es una copia contemporánea, siglo XX, y bueno, pues enredando, ¿no?, como nos gusta enredar a los periodistas, he descubierto quién es su autor, que es toledano, que no lo voy a desvelar para que la gente lo tenga en el libro, y fue curioso, investigando, preguntando, bueno, pues das con ciertos datos que hasta ahora desconocidos,
porque a lo mejor nadie se había interesado. Bueno, pues la Virgen Negra, la Virgen del Tiro, que se la conoce también en la calle Cardenal Cisneros, y pues yo tenía esa anécdota, esa curiosidad de conocer, vale, esta Virgen está aquí, perfecto, más o menos todos sabemos por qué está aquí, sabemos lo que representa y lo que fue, pero ¿y quién haría esta réplica, que es una copia de quién fue? Bueno, pues simplemente tirando del hilito, ¿no? Una fuente te lleva a otra, y así es como he dado con el autor, que tuvo ayuda también con la autora, que fue su hija también, fue padre e hija, los que dieron a luz esta obra, esta Virgen Negra, esta Virgen del Tiro de la Catedral. Conventos de Toledo publicó Balbina Martínez Cabiró, una de las historiadoras más enamoradas de la ciudad. Se merecía el homenaje en el libro. Con recuerdo Balbina, una mujer maravillosa, encantadora, que en el año 1990, decide publicar ese maravilloso libro Conventos de Toledo, un libro académico, un libro en el que comparte historia, comparte arte, y Balbina era una mujer apasionada de los archivos. ¿Y cuántas horas habrá dedicado Balbina Martínez Cabiró a los archivos de los conventos toledanos? Y también con ese ojo y con esa lupa puesta en el papel de la mujer en estos conventos y de esos personajes históricos femeninos que Balbina recoge en sus libros. Para mí fue todo un honor, ¿no? Y un placer poder visitarla en Madrid, en su casa. Ya era mayor, más de 80 años, y esa mente lúcida y maravillosa como compartió aquella mañana conmigo, un café y una charla que viene reflejada también en el libro a modo de entrevista. Era sabiduría pura, ¿no? Compartir con Balbina aquellas horas pues fue emotivo, y hoy es un gran recuerdo que te ofrece esta profesión, el periodismo. Es otro de los lujos de dedicarnos a esta profesión, conocer ¿verdad? a gente maravillosa. Claro que sí. Ese Toledo que la enamoró, pero también ese Toledo que no es ajeno a un fenómeno que parece poner en cuenta atrás la vida en clausura. En su amplio casco histórico, los conventos han sido históricamente una de sus señas de identidad, pero los avatares de la historia, junto a otras circunstancias, han provocado que desde el siglo XIX hasta nuestros días cambie radicalmente en Toledo la visión que dejará escrita Gregorio Marañón cuando en 1949 aseguraba que lo más significativo no es la desaparición de uno, de varios conventos, sino la sensación de muerte próxima que dan los que aún quedan en pie. Decía Marañón, para quien los conventos de Toledo representan la parte esencial y permanente del alma de la ciudad. ¿Ves? Pues la solución está en el interior. Ahí. Bueno, estamos aquí en el convento de Santa Isabel, ¿verdad? Que hemos elegido este enclave. Era difícil tomar una decisión, ¿verdad? Complicado. Tratándose de Toledo. Es un convento al que tenemos mucho cariño porque siempre nos facilita mucho el poder trabajar aquí. Por cierto, Sor Montse aparece en la contraportada, así que vamos a tener unas palabras también de agradecimiento para ella. Pero es que es un lugar muy, muy bonito. Pero estos sitios no serían lo que son si no tuviesen esa vida interior, esa vida espiritual. Que yo creo que es importante hacer esa reflexión porque desgraciadamente en los últimos años no es que se haya hablado para mal, pero sí que hemos dado malas noticias en cuanto a la vida conventual, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Toledo, ¿no? totalmente. Yo creo que cuando cierra un convento, cierra parte de la historia de la ciudad, ¿no? Porque no se entendería Toledo sin su zona conventual. De hecho, si hablamos de porcentajes, más del 50% de la zona del casco histórico, de esa zona patrimonial, lo forman grandes casas-palacio, que son conventos, ¿no? Entonces, qué importantes son los conventos para Toledo, y qué pena y qué triste es dar noticias cuando un convento cierra, Santa Úrsula, Santa Clara, me vienen a la mente ahora mismo, ¿no? Entonces, en el libro también tengo ese punto de vista, de siempre con datos, ¿no? Ese punto de vista reivindicativo y crítico con este cierre conventual. Un convento cierra, ¿y qué pasa después de que esas puertas cierren, ¿no? ¿Qué pasa con su patrimonio? ¿Qué pasa con esos edificios grandes, edificios monumentales y patrimoniales? Hago una pequeña radiografía de los conventos, de la situación, comparo el año 2016, que son los datos que yo manejaba, los últimos datos que yo manejaba por temas periodísticos, por temas de reportajes varios, y los he actualizado a febrero de 2023, que es cuando más o menos ponemos ya en orden el libro y voy rematando páginas, ¿no? Y podemos estar más o menos tranquilos porque el número de religiosas, más o menos, a pesar de que han cerrado 2 conventos, el número de religiosas en Toledo se mantiene en torno a las 150 religiosas, así que los datos no nos van a desvelar una radiografía pesimista,
nos revelan cierta normalidad en el periodo 2016-2023 y ojalá siga siendo así. Ojalá. Ojalá. Y mira que han Y no pasado cierren dificultades, más. porque todo el Sí, periodo de la sí. pandemia Es también ha sido muy duro. es importante colaborar con los Sí. conventos, ¿no? Y ayudar, que los conventos nos pueden ofrecer no solo patrimonio y no solo visitas y conocer la historia Sí. del arte a través de su muro, ¿no? Nos ofrecen pues también posibilidades gastronómicas súper importantes, desde luego. sus mazapanes, sus dulces, incluso sus empanadas, sus pizzas Sí, también, también hacen italianas pizzas, es verdad. conventuales, y también están adaptadas al cobro y al pago con bizum, o sea que Sí. los conventos son del siglo XXI, es patrimonio, ¿no?, de siglos atrás y patrimonio del siglo XXI, y qué importante es colaborar para que estos grandes edificios monumentales sigan abiertos y para que siga habiendo esas vocaciones y estas personas dedicadas de alguna forma a la oración y a los demás, ¿no?, y al mundo. Y mira, hay un trabajo tan artesanal, este es el ejemplo, estamos en el Sí. convento de Santa Isabel, que hace unos jabones, vamos, Mira, maravillosos. También. Así que si tienen que hacer algún regalito, aprovechamos también Eso es. para lanzar ese mensaje. Eso es. No nos vamos a dejar las ermitas, porque mira, estamos diciendo que Toledo es lo que es, también gracias a este patrimonio conventual y a la vida espiritual de los conventos. Una ciudad es lo que es también gracias a sus tradiciones. En el ámbito de la religiosidad popular, ¿qué sería de Toledo, verdad? Y sus romerías. También das buena cuenta de ellas en el libro. Hablamos de esas romerías, hacemos esa pequeña ruta de ermita en ermita y nos centramos en las más importantes, en las que existen, en las que hoy podemos conocer, y también es importante en el libro abordo esas iglesias, conventos y ermitas que ya no existen, pero que podemos intuir o que podemos poner su punto en el plano e ir a conocer dónde estuvo esa ermita, dónde estuvo esa iglesia, Sí. incluso conocer esos vestigios y restos que hoy pueden quedarnos de esos espacios. Las romerías de Toledo, pues qué importantes son: Corpus, Semana Santa Corpus, y romerías de Toledo, Virgen de la Cabeza, Virgen del Valle, procesiones Además es que empezamos y no paramos. de gloria. Sí, luego decimos de los andaluces, ¿no?, que empiezan con su feria, con su rocío. En Toledo también bebemos y mantenemos esas tradiciones y la importancia, como bien decías, de la religiosidad popular, que se centra precisamente en esas pequeñas hermandades y cofradías de Semana Santa, pero también de gloria, También. las que procesionan, bueno, pues fuera de ese periodo de Cuaresma y de pasión, ¿no? Virgen de la Estrella, Virgen de la Cabeza, Virgen del Valle, Virgen de la Alegría, cuántas, y qué importantes son también, y qué tesoros conservan, Totalmente. y qué conciencia también de conservación y de restauración mantienen desde ese punto de vista de restaurar una imagen, una talla, una Sí. escultura, también restaurar su patrimonio textil, que muchas veces también es como el hermanito feo, ¿no?, de ese patrimonio, los textiles, los bordados, las telas, qué importantes son esos ajuares litúrgicos también de orfebrería. Pues todo eso lo atesoran también estas ermitas y estas pequeñas capillas, y de ello doy cuenta en el libro, proponiendo también conocer y acercarnos, que hay gente maravillosa dispuesta a abrir sus puertas de par en par para que conozcamos también estas otras devociones toledanas con gran arraigo en la ciudad. Vamos, que tenemos rutas para todo el año, ¿eh? Para todo el año y lo que queramos, una ruta teresiana maravillosa también en torno a Santa Teresa y la importancia de esta ciudad para ella, que fue también parte de su escritorio, ¿no? Sí, Toledo sí. como escritorio de la Santa. Otra ruta por los retablos, por la cerámica que se dedica a la patrona, a la Virgen del Sagrario. Bueno, pues una ruta incluso que va más allá de la muralla, acercándonos a ese maravilloso retablo cerámico de la Virgen del Sagrario de Ruiz de Luna en la Avenida de la Reconquista, y a partir de ahí recorrer la devoción a la patrona a través de esas piezas cerámicas que encontramos en la calle, en calles y plazas del casco histórico. Son dos rutas clave que a mí Sí. me encantan. ¿Son de tus la preferidas? la Sí. cerámica devocional es un tema maravilloso que me encanta, y además de la cerámica devocional también esa otra ruta teresiana para conocer a esa mujer, ¿no?, que fue Santa Teresa de Jesús, la importancia en la literatura universal y también la importancia en la historia y en la sociedad de aquella época tan difícil, en la que una mujer le plantó cara a numerosas vicisitudes Totalmente. y problemas, ¿no?, y sacó pecho y dijo: aquí estoy yo, y qué importante fue su legado también para reaprender hoy en día a llevar determinadas situaciones. Una reflexión que nos lleva a plantearnos el Toledo que fue y el que es, y en el largo camino a recorrer aún para disfrutar del patrimonio con sentido.
qué importante es Toledo, ciudad patrimonio de la humanidad, y lo es en parte gracias a sus iglesias, a sus conventos y a todo este conglomerado patrimonial y artístico que conserva la ciudad. Mira, has dicho una cosa muy importante, necesita darse a conocer. ¿No se vende solo Toledo? No se vende solo, yo creo que es un error, ¿no? Siempre que hablamos de cultura, de turismo en Toledo, decimos, bueno, Toledo se vende solo, es una ciudad de por sí que se vende sola, el turista va a venir de por sí. Sí. Yo creo que no, que es un error. Toledo necesita venderse, necesita reinventarse, y en esa reinvención yo creo que es lo que ha hecho que Toledo hoy en día sea la ciudad que es, ¿no? Esa ciudad patrimonio y esa ciudad referente en el ámbito de las ciudades turísticas y culturales de nuestro país, de Europa y del mundo también. Sí. No sé si meter yo ya el dedo ahí, en la llaga, con este tema del turismo, porque no siempre se hacen las cosas bien y no todo el turismo que viene es turismo de calidad. También es necesario saber ofrecer la ciudad de una manera que interese, que nos llene, que evidentemente uno no venga a hacer un circuito de una mañana y en una mañana le dé tiempo ver 4 monumentos y decir que ya conoce Toledo, que esto se ha hecho durante mucho tiempo, desgraciadamente. Sí, se ha hecho, se sigue haciendo, sí. Conocer Toledo y Segovia en 24 horas, Sí. Pues yo creo que no, Segovia merece su tiempo y Toledo merece su tiempo, ¿no? Y no solamente una visita, sino a Toledo siempre hay que volver, Sí. porque la ciudad siempre te ofrece, ¿no?, alternativas culturales, artísticas, de ocio, más allá del patrimonio existente, base de la ciudad. Es una ciudad muy dinámica en lo cultural también y en lo turístico, Sí. entendiendo ese turismo en el ámbito de la cultura y del patrimonio también. ¿No te pone de los nervios cuando vas a Madrid y ves esos carteles que te proponen ese tipo de excursiones? Me ponen muy nervioso, ¿Verdad? porque Yo es creo que nos pasa a una todos, irrealidad, pero que luego nosotros mismos cuando viajamos a otro país nos pasa y picamos Sí, en ese también tipo es de verdad. ofertas, ¿verdad? Conoce X Sí. ciudades en 24 horas, un circuito de media mañana y picas. Sí. Bueno, por hacer un poco, quitar hierro al asunto, ¿no? Y todo el mundo tiene Sí. que comer también. No, y que quizá lo difícil sea conjugar en el turismo. Yo creo que si lo ponemos en una balanza, está muy bien, evidentemente, tener mucha gente que viene a visitarnos y que viene a conocer la ciudad. Hablaba yo del turismo de calidad. Pero para saber hacer bien las cosas hay que caer en la cuenta de que tampoco Toledo puede dedicarse exclusivamente al turismo. Queremos un casco histórico que sea vivo, ¿verdad?, en el que viva la gente, y quizá esto también en los últimos años tampoco sé si lo hemos hecho bien, fíjate. Yo creo que ahora hay conciencia, ¿no? Sí. Que un casco histórico vivo es un casco histórico con vecinos, con residentes, con el comercio local, el comercio cercano, y la importancia que supone, pues precisamente para que ese casco tenga vida, ¿no? Y el corazón del casco lata más allá del turismo, ¿no? Y yo creo que sí que en estos últimos años se ha generado esa conciencia tanto ciudadana como en las administraciones públicas para apostar por ese casco histórico vivo, un casco histórico vivo que pasa siempre por los residentes y por cuidar y mimar a la persona que vive en Sí. el centro de las ciudades. Cuando visitamos estos edificios, nos sumergimos en aquel momento histórico. Podemos alcanzar a conocer a sus protagonistas, el porqué de sus hechos, la razón de sus escritos y obras, siendo conscientes de que la historia y las obras de arte no son una cuestión al azar, sino que nacieron en un contexto y ante unas circunstancias determinadas. Tener la posibilidad de visitar estos lugares, contemplar este patrimonio contextualizado, es una ocasión para sentirnos de alguna manera protagonistas de esta historia y, lo que es más importante, ser conscientes de que la conservación y difusión de este patrimonio también es una responsabilidad de cada uno de nosotros.